dentro del Parlamento Nacional y nos acompaña la tarde de hoy. Salió electo por la parte de la alianza que hubo con el partido Cambiemos, entre otras estructuras políticas. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, queríamos conversar la tarde de hoy respecto a, inicia este año, el 5 de enero se instaló esta Asamblea Nacional. Es importante conocer, hay detalles o opiniones dadas por diversos grupos en el país. Sin embargo, el presidente de la República en la presentación de Memoria y Cuenta hacía énfasis en que la economía era lo fundamental para él este año, tratar de recuperar el sistema económico o buscar que empiece a funcionar, porque básicamente mucho de él está parado. En medio de esto yo quisiera consultarle como abogado si consideran dentro del Parlamento Nacional que el marco jurídico está dado y dispuesto a que pueda darse una reactivación económica en el país, a que exista la confianza para invertir en Venezuela, a que puedan darse y abrirse las oportunidades para quienes quieran hacerlo en medio de un proceso de sanciones, de leyes impuestas a lo largo de 20 años que generaron muchos problemas en materia económica, que siguen estando allí dudas sobre todo lo que tiene que ver con la regulación del sistema cambiario nacional, además de una ley antibloqueo que está o establece entre sus artículos el hecho de el secreto de muchas de las operaciones. Fíjate, uno de los principales elementos que hay que considerar con respecto a tu pregunta, que es la pregunta que nos hacemos más de 25 millones de venezolanos, es cómo nosotros retomamos el inicio del aparato productivo en Venezuela, que como tú bien lo dices, ha venido en una constante paralización desde hace 20 años. Y con respecto al marco jurídico en sí, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el marco jurídico efectivamente es perfectible. Sin embargo, el aura que va a proteger ese marco jurídico o va a ayudar al perfeccionamiento va a ser la seguridad jurídica que nosotros le demos, y eso indudablemente es parte de lo que el gobierno tiene que alcanzar. Y creo que en este momento, tanto los factores de oposición como del gobierno, sí tenemos vista la necesidad, primero, de un desescalamiento del conflicto político venezolano que ha llevado pues, a toda esta situación de sanciones y de una irregularidad económica pues, que ha afectado de manera importante al venezolano. Y hay que generar los elementos de confianza. Entonces, más allá del marco jurídico, que como te digo, es perfectible, hay leyes que indudablemente van a tener que estudiarse en este Parlamento, tales como el Código de Comercio, que tiene más de 60 años en vigencia y que debe ser actualizado, el Código Civil, así como también el sistema digamos, de administración de justicia, pues debe haber una reflexión importante entre todos los factores activos del país en que tiene que haber un desescalamiento, tiene que registrarse la confianza, porque si nosotros dependemos de lo que es la inversión extranjera, dicen por ahí que no hay nada más cobarde que un dólar. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa posibilidad, que el gobierno genere condiciones de confianza, que la oposición retome el camino en su unidad y en su globalidad del proceso democrático, que cada vez lo vemos más certero, entonces pueden abrirse esas oportunidades importantes de reinversión, que en este momento además implicaría, se vería de manera importante esa inversión, ya que pues, la desinversión que hemos tenido a lo largo de 20 años pues ha dejado prácticamente en la carraplana todos los sectores de la economía, desde los parques industriales hasta lo más sencillo como son la artesanal. Dentro del sistema económico vigente, lo que señala esta desescalada o esta necesidad de hacer una desescalada de lo que se había venido haciendo, de las formas en que se han venido haciendo las cosas, de cambiar el sistema, ¿es posible? ¿Ven ese clima dentro del Parlamento Nacional? Sí lo vemos. Creo que han habido señales claras tanto de los factores como que adversamos ideológicamente al gobierno, como del gobierno, de la necesidad de recuperar la economía. Ahora, hay unos mitos que hay que trabajar con honestidad y hay que trabajar, es mejor decir a la gente una verdad dura que una mentira piadosa, ¿no? Y parte de lo que la gente está esperando de este Parlamento es una recuperación del salario en términos reales. Esa recuperación del salario en esta situación donde estamos ahorita, de una desinversión absoluta en todos los sectores, solamente es posible si hay una política económica clara y tangible. Y además hay una fase de privatización que creemos que es lo que está buscando esta ley
antibloqueo. Sin embargo, tenemos elementos que no compartimos con la ley, como es el tema de la secrecidad. Yo creo que el gobierno debe dar señales claras de apertura, señales donde además el mundo vea que efectivamente estamos en un clima mucho más favorable para que exista esa inversión extranjera. Uno de los temas que se está tocando hoy precisamente es el tema del turismo. Si nosotros comparamos una actividad que en Venezuela siempre ha sido escasa, el tema del turismo, nunca hemos hecho una actividad, hemos hecho del turismo una de nuestras principales fuentes de ingresos, y lo comparamos con países como República Dominicana, que tiene unos ingresos anuales cercanos a los 6.000 millones de dólares, Colombia, nuestro vecino, que en los últimos 5 años ha llegado a los 20.000 millones de dólares al año en ingresos turísticos, y que uno de sus eslogans, además hay que decirlo, fue lo peor que te puede pasar es que no te quieras ir. Entonces tiene que haber una campaña, tanto de sectores del gobierno, pero también de los empresarios, y creo que esa reunión que hubo de la Asamblea Nacional en Fedecámaras fue importante para generar ese ambiente propicio para que existan esas inversiones y además diversificarnos fuera de lo que es el sector petrolero hacia otras industrias, como por ejemplo la turística, el parque industrial. Si tú recorres de aquí a Carabobo, por ejemplo, y vas viendo desde San Mateo, la Encrucijada, la Victoria, y lo que da es realmente tristeza cuando uno ve lo que fue hace no tanto, sino 10 años, lo que uno ve es ruinas hoy en día. Entonces, hay las condiciones de infraestructura, y creo que se están dando también las condiciones políticas para que este año comience ese rescate económico, que además va a influenciar directamente en el salario. Para quienes hoy tienen esa visión de querer invertir en Venezuela, existen dos lobos: el de las sanciones, si invierto en Venezuela y estoy colaborando con Nicolás Maduro y le estoy dando recursos y por eso lo oxigeno para que siga en el poder, y del otro lado está la posibilidad de, y si yo invierto, porque en este momento esta gente no tiene dinero y cuando ya se sientan fuertes me lo vuelven a quitar, ¿qué garantías tiene aquí el que vaya a invertir en Venezuela? Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos. Gracias. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional. Está con nosotros la tarde de hoy. Le dejaba la consulta de cuáles son las garantías que en este momento tiene quien quiere invertir en Venezuela. Bueno, en primer lugar, como te decía anteriormente, tiene que haber un desescalamiento del conflicto y el gobierno tiene que ir cambiando el mensaje, y creemos que lo ha venido haciendo. Poco a poco, quizá no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero ha venido mostrando una faceta más abierta hacia la inversión extranjera. Me preguntabas con respecto a los dos voces que todo el mundo tiene, que hay con respecto a la inversión. Bueno, hay que salir un poco del chantaje que existe con el país. Ya hubo un cambio en lo que fue la administración del gobierno americano, quien estaba implantando de alguna manera, quien tenía un sancionómetro con Venezuela, y eso, pues vemos hoy en día que a pesar de que no hay un relajamiento absoluto de las sanciones, ni han empezado, pero sí han habido señales importantes de que puede haber hilos de comunicación, quizá no a nivel de los mandatarios, pero sí a nivel de empresarios, tanto aquí y allá, que tienen interés en rescatar el país, porque bueno, ha sido fracasada la política del bloqueo y de la sanción para, digamos, contrarrestar al gobierno. Entonces, yo creo que los empresarios deben tomar la iniciativa, y como te digo, creo que lo están haciendo a través de Fedecámara, de Conindustria. Veíamos también al presidente de las líneas aéreas de Venezuela, donde están instando a la gente, instando a los empresarios a salir adelante e invertir en el país, porque el país pues está en un momento en que lo necesita. Estamos pasando por una pandemia, pero además las circunstancias pareciera estarse abriendo. Dentro de las fórmulas que nosotros queremos presentar en la Asamblea Nacional, están pues las mesas de trabajo donde participe pues el gobierno a través del Ministerio del Trabajo, a través de la vicepresidencia, así como las cámaras de comercio, los gremios, los partidos políticos y las fuerzas vivas, que permitan generar los mecanismos necesarios para que esa inversión entre a Venezuela sin mayores temores. Lo vemos también en la banca. Ya la banca ha abierto la posibilidad a la apertura de cuentas en dólares. Entonces, creemos que esto es un proceso lento. En la política suelen ser bastante lentos los procesos, pero hay una buena señal. Y como te digo, creo que el desescalamiento del conflicto político que ya está sucediendo, ya estamos hablando de elecciones regionales, ya se oyen distintas voces que hasta diciembre no querían o instaban a la abstención, a la no participación. Pues hoy en día vemos que esas mismas voces están dando un giro de 180 grados
y que la vía pues democrática, la vía de solución pacífica y política es la cual nosotros debemos apuntar. Dentro de esto que ha estado ocurriendo, veíamos sanciones, pero el gobierno de Estados Unidos ha mantenido licencias, por ejemplo, para sus operaciones en Venezuela, en el caso de la industria petrolera, pero aquel que quiere invertir en la industria petrolera tiene que ir a pedir a la OFAC una licencia para poder participar, igual que aquel que quiera tomar una industria en Venezuela de estas que tanto se ha dicho que el Ejecutivo no sabe administrar, no puede gestionar, no tiene los recursos, pero el momento de tratar de entregarlas se complica la situación. Vemos también voceros del lado de la oposición que viven fuera del país como constantemente llaman a más sanciones o siguen hablando de este tema. ¿Cómo se puede explicar y cómo se le podría explicar a la nación el hecho de solicitarle a un gobierno, te guste o no, cambios cuando estás trabando todas las salidas que se puedan dar para que exista cada vez más participación privada y menos participación de un Estado al que ya le hemos dicho desde hace mucho tiempo que es excesivamente grande? Sí, esas voces han venido perdiendo fuerza. Y lo vemos en Estados Unidos cuando recientemente la OFAC levanta las sanciones o aligera las sanciones a lo que es puertos y aeropuertos para cierto tipo de actividades. Ya eso es una señal importante y pensamos que la Unión Europea va a seguir una política muy similar a la de los Estados Unidos. También lo hemos visto en países aquí en Latinoamérica, en República Dominicana, donde ya ha habido pues una reconsideración en lo que es el conflicto político. Como te digo, yo estoy consciente en que la inversión nacional tiene que ser un trabajo de todos, tanto gobierno como oposición. Nosotros debemos ver la oportunidad que se nos presenta, que somos un país que está lleno de oportunidades. Te decía, el ingreso en turismo en República Dominicana era más de 5.000 millones de dólares hasta el año 2019, prepandemia. En Venezuela en su mejor momento fue de 500 millones de dólares, estamos hablando del año 2012. Entonces, son oportunidades importantes, hay que abrir un poco el compás de ese trabajo que se hace en los distintos ramos de inversión, y el gobierno pensamos que está dando esas señales y nosotros pues vamos a acompañar cualquier iniciativa que sea en pro de los venezolanos, en pro del país y en pro de esta recuperación económica. Sin duda alguna, como te decía, tiene que haber una disminución importante del tamaño del Estado. El Estado no puede ser hotelero, el Estado no puede ser línea aérea, el Estado no puede ser siderúrgica. Este tipo de industrias deben ser dadas o deben ser entregadas, vendidas, licitadas, cualquier mecanismo que sea transparente a la industria privada, que es quien verdaderamente va a dar una rentabilidad y va a dar un beneficio al final al país, y pensamos que esa es la vía que va a tomar el gobierno y que nosotros indudablemente vamos a apoyar. Tenemos entendido que ya se ha hecho un estudio de todas estas industrias que habían sido tomadas o expropiadas, las que llegaron a ser expropiadas por parte del Estado, y que se ha verificado cuáles de estas podrían efectivamente ser vendidas o ser entregadas a sus antiguos dueños o efectivamente entregadas en concesión o a ser empresas mixtas. Parte de todas las cosas que podrían estar entre el abanico de oportunidades que tendría el Ejecutivo Nacional y que tendría un sector privado dispuesto a invertir en Venezuela. ¿Puede desde el Parlamento Nacional, con las iniciativas legislativas que se han estado haciendo, modificar algo o lograr algo más allá de una ley que queda en un papel? Sin duda, el Parlamento venezolano es el sitio de confluencia del debate político y es allí donde se deben plantear las iniciativas. La oposición, a pesar de que nosotros hoy en día no ocupamos un puesto sino de minoría en la Asamblea, pero hemos visto esta iniciativa de parte del gobierno de permitirnos participar en las distintas comisiones y llevar estas iniciativas y llevar este debate a otra instancia. Aquí hay que subir la voz y hay que hacer política con P mayúscula, y creo que eso es la dinámica que se tiene hoy en día en la Asamblea, una dinámica en favor del país, y en eso es lo que estamos trabajando. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Estaremos atentos entonces a las propuestas que están haciendo dentro del Parlamento Nacional y veremos qué se llega a ejecutar en el país para el bien de los venezolanos, que al final es lo que nos importa a todos. Hemos llegado al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Sigue con la programación de Globovisión.